Amigos, qué gusto que nos acompañe. Con esta pandemia se ha hecho más visible el mayor uso de la tecnología en todo el planeta. De ahí que el manejo de los residuos electrónicos se ha convertido en un enorme reto ecológico. Cada año se desechan en el mundo 54 millones de toneladas de computadoras, de pantallas, de tabletas, de teléfonos, consolas de videojuegos, etc. En México, como imaginará, también el desafío es enorme y el gobierno federal junto con Naciones Unidas ya traen una estrategia para enfrentar el problema. Nuestro invitado es Ives Gómez Salas. Él es cabeza de proyectos COP del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Un expediente sin duda delicado. Lo invito a que nos acompañe. Ives, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Alberto, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo, con tu auditorio y poder platicar de estos temas que son importantes. Ives, acaba de pasar una celebración relacionada con este tema, el tema de los residuos electrónicos en el mundo. Y bueno, me parece que es un tema al que hay que insistir porque desechamos en el mundo cantidad de residuos electrónicos. ¿De qué tamaño estamos hablando en cuanto a lo que es el desecho electrónico que generamos en el mundo, Ives? De acuerdo a estadísticas globales, tenemos alrededor de 53.6 millones de toneladas anuales de residuos electrónicos que generamos en el mundo, lo cual implica realmente un volumen enorme. Esto se genera cada año. Entonces, es imposible tratar de visualizar esto, al menos que lo tengas en mente y puedas ver qué significa. Por ejemplo, esta cantidad de residuos electrónicos podría ser algo así como 5,000 torres Eiffel juntas, precisamente, o el peso total de todas las aeroflotas internacionales del mundo. Entonces, realmente estamos hablando de cantidades muy, muy grandes. A nivel continental, el continente americano es el segundo lugar en cuanto a generación de residuos electrónicos. Ahí está México. México es el tercer lugar, tan solo atrás de Brasil y de Estados Unidos, que son los principales generadores de residuos electrónicos. Uh-huh. Y cuando hablamos de residuos México, electrónicos, ¿a qué nos referimos, Ives, para más o menos ubicarnos? mira, son aparatos que han penetrado en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, de manera impresionante. Estamos hablando de televisores, estamos hablando de computadoras personales, de escritorio, de reproductores de sonido, estamos hablando de teléfonos celulares, teléfonos fijos, No, de bueno. monitores analógicos, de pantallas de plasma. Realmente, si ustedes voltean a ver en cada aspecto de su casa, de su oficina, van a encontrar aparatos electrónicos que están haciendo la vida más fácil para el trabajo, para el esparcimiento. Están ahí presentes en cada aspecto de nuestra vida. Ives, ¿de qué estamos hablando en el caso de nuestro país cuando nos ubicas como el tercer generador de residuos electrónicos de la región de América, después de Estados Unidos, de Brasil y luego seguimos nosotros? ¿De qué estamos hablando en México? Mira, en México, de acuerdo a un estudio que publicamos en 2017, estamos generando 1.100.000 toneladas de residuos electrónicos anuales en México. ¿Qué estamos haciendo con este manejo, Ives? Ese es un tema muy importante, Alberto. Habría que considerar que los residuos electrónicos están conformados en su mayoría, hagamos en el 65% de los residuos electrónicos, tienen material que son de valor, que se puede obtener un valor de su recuperación. Estamos hablando de metales como hierro, como aluminio, como cobre. También tienen metales preciosos como oro, plata, paladio, que hacen realmente que muchos gestores, muchos actores dentro de la sociedad mexicana y del mundo traten de recuperar esos materiales por lo que representan. Pero también habría que mencionar que esos materiales tienen en su composición alrededor del 6% una fracción peligrosa. Esta fracción peligrosa particularmente está compuesta por metales pesados como el plomo, como el mercurio, como el cadmio, como el cromo, que tienen efectos importantes en la salud humana y en el ambiente. Pero también hay otra fracción, otra parte de esta fracción peligrosa, que son los contaminantes orgánicos persistentes. Estos contaminantes orgánicos persistentes son sustancias químicas que se pueden encontrar después de que son generadas en el ambiente durante largos periodos de tiempo, se mueven grandes distancias, puedes generarla aquí en México y encontrarla en los polos,
tiempo después, precisamente porque se transportan a través del aire, del agua, del suelo, y tienen efectos importantes en la salud humana y en el ambiente. Te puedo mencionar, por ejemplo, que entre sus efectos es que alteran, por ejemplo, el sistema inmunológico, lo cual en el contexto de la pandemia de COVID-19, tener un sistema inmunológico debilitado, pues implica que estés más propenso a poder contagiarte, por ejemplo. Ives, entiendo que ustedes, Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y pues las autoridades, el gobierno, en este caso Semarnat, están trabajando para un programa que pues ayude a mejorar el manejo de estos residuos electrónicos, porque entiendo que ahora estamos muy mal, ¿no? Entiendo, Ives, corrígeme, pero creo que no estamos muy bien, no tenemos políticas muy claras, ¿no? Nos hace falta, precisamente a nivel de México, México tiene una regulación que considera los residuos electrónicos, que es necesario fortalecerla. Estamos hablando de un gran volumen de generación de residuos electrónicos y tenemos que asegurar que su manejo sea integral y ambientalmente adecuado. El PNUD en México, en conjunto con la Semarnat, colaboramos estrechamente a través de un proyecto, el cual tengo el honor de coordinar, que es el proyecto de residuos COP. Estamos desarrollando programas de cooperación para acercar la información, la experiencia y los recursos necesarios para poder enfrentar los problemas que tenemos. En este caso, en el caso de residuos electrónicos. Lo que queremos asegurar es que estos residuos se puedan manejar de la mejor manera posible y evitar sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. Para Eh, ello tenemos este proyecto que comenzó, te comento, desde el 2016 y va a terminar en abril del 2022. Este proyecto tiene como objetivo precisamente evitar que se emitan estos COPs, estos contaminantes orgánicos persistentes, al ambiente a través de un manejo integral y ambientalmente adecuado de los residuos electrónicos. Ives, ¿qué nos recomiendas hoy para manejar nuestros residuos? Por ejemplo, yo te comentaba que ahora que estamos en el confinamiento he encontrado pues muchas cosas ahí que no sirven, inservibles de estos residuos electrónicos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cualquier persona que tenga conciencia y que quiera cuidar nuestro ambiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para manejar esta computadora que ya no sirve, este regulador que ya no sirve, esta pantalla que ya no sirve? ¿Dónde tenemos que acudir o qué debemos hacer? ¿Se lo damos al basurero o cómo debemos desprendernos de ello? Tu pregunta es muy precisa, Alberto, y me parece que es muy importante. Lo primero que debemos hacer es darnos cuenta de que tenemos aparatos que potencialmente pueden causar un efecto negativo en el ambiente y en la salud humana por los elementos peligrosos que contienen. Habría que asegurar que estos elementos peligrosos no lleguen al suelo, al aire, al agua. Por tener estos elementos peligrosos, tiene que tener un manejo diferenciado este tipo de residuos. No se lo puedes entregar al camión de la basura normal o al pepenador que usualmente maneja nuestra basura común. Tiene que tener un manejo diferenciado y es lo que tenemos que asegurar precisamente, que este manejo sea seguro. Hay diferentes instituciones y estados en el país que desarrollan campañas de recolección y acopio de este tipo de residuos. Hablando, por ejemplo, de la Ciudad de México, tienen reciclatrones que se realizan mensualmente. Bueno, ahora por la pandemia creo que han tenido por ahí una reprogramación de estos reciclatrones, pero ahí es donde tú puedes llevar, como un usuario común y corriente del ciudadano de a pie, llevar sus residuos electrónicos, llevárselos ahí, porque las autoridades locales son las encargadas de que estos residuos realmente tengan un manejo adecuado. Ives, antes de que se nos termine el tiempo, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos en relación a otros países del mundo? Entiendo que Europa es la zona más avanzada en lo que es este tipo de temas, pero ¿qué tan bien estamos en el contexto de Europa y en el contexto de otras regiones del mundo que son grandes generadoras de residuos electrónicos? Sí, en el caso de México, Alberto, la Semarnat, como bien lo mencionas, y el PNUD en México, estamos precisamente llamando la atención de la importancia del tema, de que es necesario dimensionar el problema. Ya hemos hecho algunos estudios que nos permiten saber exactamente qué estamos generando. Hemos hecho estudios también relacionados con la infraestructura que se dispone en México, cuál es la infraestructura de reciclaje formal en México. Tenemos alrededor de 150 empresas en todo el país
distribuidas en 15 estados de la República, donde se hace el reciclaje de cierta manera. Sin embargo, tenemos que fortalecer estas empresas, tenemos que hacer que mejoren sus prácticas, que tengan esta conciencia de identificar, de poder separar y poder manejar adecuadamente la fracción que es peligrosa y que debe evitarse sus problemas en el ambiente y en el ser humano, por supuesto. Pero ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿A qué nivel estamos, Ives? Mira, debemos fortalecerlo. De acuerdo a los estudios globales y de lo que hemos visto también aquí en México, imagínate, generamos 1.100.000 toneladas de residuos electrónicos. La tasa de reciclaje es menor al 10%. Eso significa que tenemos 90% de esta generación de residuos electrónicos, los cuales pues, no sabemos a dónde se están yendo. O sea, porque debemos hacer este proceso de identificar estas corrientes, poder recolectarlas, acopiarlas, separarlas y manejarlas. Es un reto muy importante. Y realmente habría que mencionar que los más adelantados, como mencionabas, son los europeos. Ellos tienen sistemas que han avanzado bastante en su tasa de reciclaje, pero ellos también van alrededor del 30%, por ejemplo. Imagínate, también estamos hablando de Europa y tienen tasas de reciclaje del 30%, 35%. Es un reto que es para todos en realidad. Y tenemos que tener conciencia de que existe la problemática, de que hay manera de poder abordarla y de poder tener menores impactos en el ambiente y en la salud humana. Perfecto, Ives, pues muchas gracias, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche acerca de este tema tan importante, ponerlo en la oreja para acordarnos y tomar conciencia de estos residuos tan peligrosos y tan importante que reciclemos los mismos para cuidar nuestro planeta. Muchísimas gracias, Ives, te agradezco mucho. Al contrario, Alberto, siempre dispuesto, gracias por invitarme. Bueno, y él es Ives Gómez Salas, coordinador general de proyectos COP del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como ven, este esfuerzo de atajar el lío de todos los residuos electrónicos que generamos, hay todo por hacer. Auténticamente, como lo decíamos, es un tsunami, sobre todo con ese 6% de residuos peligrosos vinculados a plomo, a mercurio y a bromo. De ahí la importancia de las prácticas públicas que se preparan por parte del gobierno federal para que todos podamos contribuir. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.